Papá, él es mi hermano. La frase cayó como un rayo dentro del coche de lujo. Ricardo intentó reír, desviar, ignorar, pero el niño insistía. Confuso, el millonario comenzó una investigación discreta, y cuanto más buscaba, más resurgía el pasado. Una relación secreta con una mujer negra, a la que abandonó años atrás, cuando aún no era nadie. Esa mujer ahora vive en las calles, embarazada de nuevo, sin documentos, rechazada por todos, incluso por la monja del albergue local, que teme manchar la imagen de la institución. Tomado por la culpa, el miedo y un orgullo feroz, Ricardo se vio dividido entre mantener intacta su imagen pública o reconocer la sangre de su sangre, un hijo bastardo olvidado en la cuneta. Mientras tanto, Gabriel comenzó a visitar a escondidas al niño en las calles, llevándole comida, cariño y esperanza. Pero la verdad no permaneció oculta por mucho tiempo. La prensa, un sacerdote indignado, una vecina chismosa e incluso un mendigo alcohólico que fue testigo de todo, acorralaron a Ricardo. Al final, tendrá que elegir entre el poder y el perdón, entre la apariencia y la familia. Él es mi hermano. Capítulo 1. El escenario dorado y el susurro inocente él. Coche blindado de Ricardo Salazar, un BMW Serie 7 que más parecía una fortaleza sobre ruedas, se deslizaba por las pulcras avenidas del centro financiero, reflejando los rascacielos que eran, en gran parte, obra de su constructora. Ricardo, el arquitecto de acero y cristal, vestía un impecable traje, con sus ojos grises fijos en una hoja de cálculo de beneficios que se extendía hasta el infinito. Frío, calculador e implacable. Así era él, tanto en los negocios como en la vida. Su mundo era una proyección de su voluntad, un universo donde las emociones eran debilidades y las relaciones personales, meras transacciones. En el asiento trasero, tras la mampara de cristal insonorizada, Gabriel, su hijo de 6 años, estaba inmerso en su tableta. El niño, de pelo rubio y ojos azules como los de su padre, vivía en un mundo blindado, de casa a la escuela, de la escuela a las clases particulares, siempre rodeado de discretos guardias de seguridad y la más alta tecnología, pero aislado por el silencio emocional que Ricardo imponía. Sus juguetes eran los más caros, su ropa la más fina, pero su sonrisa era rara. Un pálido reflejo de la alegría infantil. El coche, su medio de transporte diario, era también su prisión dorada, un símbolo de la distancia entre él y el mundo exterior. La burbuja de Ricardo se hizo añicos cuando el coche se detuvo en un semáforo en un barrio pobre, una zona que él normalmente evitaba. Este era un mundo en blanco y negro comparado con la vibrante paleta de su centro. El asfalto agrietado, el olor a alcantarilla mezclado con el de comida callejera, el sonido de risas infantiles que no venían de videojuegos, sino de juegos en cintos la calle. Ricardo, impaciente, miró su reloj. Gabriel, sin embargo, no estaba con su tableta. Sus ojos infantiles estaban fijos en la ventanilla, hipnotizados por una escena que Ricardo ni siquiera había notado. Un niño sucio, con los pies descalzos y polvorientos, no mucho mayor que Gabriel, vendía chicles en la calle, con la mirada vacía, marcada por la dureza de la vida. En el momento en que los ojos de Gabriel se cruzaron con los del niño, algo inaudible pareció susurrarse entre ellos. Un reconocimiento. Gabriel se giró hacia su padre, con la brutal inocencia de un niño que no comprende las convenciones sociales, y la frase, lanzada como un rayo, cortó el aire sofocante del coche. De lujo, papá. Él es mi hermano. La frase cayó como un rayo dentro del coche, derribando todas las defensas de Ricardo, revelando una grieta en su impenetrable fachada. Capítulo 2. La desesperación del secreto y el grito silencioso de la culpa. La frase de
Gabriel resonó en el interior del coche blindado de Ricardo, un trueno que retumbó en su alma. ¡Papá! ¡Él es mi hermano! Ricardo intentó reír, una risa seca y sin humor que no le convenció ni a él mismo. No seas tonto, Gabriel. Él es solo un niño. Debe estar sucio de la calle, dijo, intentando ignorar la verdad brutal que la inocencia de su hijo le había arrojado a la cara. El guarda de seguridad, acostumbrado a la frialdad de su jefe, miró al niño en la calle, luego a Ricardo, con una punzada de curiosidad en sus ojos. Pero Gabriel, con una insistencia que Ricardo rara vez veía en él, no cedió. Sus ojos estaban fijos en el niño de la calle, como si hubiera una conexión invisible, una línea de sangre que trascendía la lógica fría de Ricardo. El semáforo se puso verde y el conductor aceleró, dejando atrás el barrio pobre. Pero el niño de la calle, el hermano de Gabriel, no se fue de la mente de Ricardo. La imagen de aquel rostro sucio, de aquellos ojos vacíos, estaba grabada en su memoria, mezclándose con un pasado que él había enterrado bajo montañas de dinero y éxito. Una relación secreta, una mujer negra. Hace años, cuando él todavía no era nadie, luchando por ascender en la vida. Una pasión breve, intensa, y un abandono frío cuando la ambición lo llamó. Él nunca había mirado hacia atrás. Nunca había considerado las consecuencias. La culpa, un sentimiento que él pensaba haber erradicado de su vocabulario emocional, comenzó a corroerle por dentro. Un veneno lento que amenazaba su fachada cuidadosamente construida. Ricardo llegó a su ático. El lujo ahora le parecía una jaula. El silencio que tanto valoraba ahora estaba lleno del eco de la voz de Gabriel y de la imagen del niño en la calle. Se encerró en su despacho, encendió su ordenador y por primera vez en años, su búsqueda no era de beneficios, sino de fantasmas. Inició una investigación discreta, utilizando su vasta red de contactos para rastrear un pasado que él había borrado deliberadamente. Cuanto más buscaba, más resurgía el pasado. Una dirección antigua, un nombre, un recuerdo ahogado de una mujer a la que había abandonado. Lo que Gabriel había dicho en el coche no era una fantasía infantil, era la clave de un secreto que podía destruir imperios, empezando por el suyo. El miedo, un sentimiento que él siempre había impuesto a los demás, ahora era su propio verdugo. Capítulo 3. La ruina visible y la frialdad de la Fela. Investigación de Ricardo lo llevó a una realidad chocante, un reflejo de lo que él había causado. La mujer que había abandonado años atrás, Mariana, no era solo un recuerdo lejano. Vivía en las calles de aquel mismo barrio pobre que él había evitado. Embarazada de nuevo, sin documentos, era una sombra de la vibrante mujer que había conocido. Su vida era una lucha diaria por la supervivencia, una existencia de privaciones y desesperación. Era rechazada por todos, incluida la monja del albergue local, la hermana Betania, que temía manchar la imagen de la institución. Al acoger a una mujer en una situación tan complicada, la hermana Betania, una figura que debería representar la compasión, mostraba una frialdad burocrática que conmocionó a Ricardo. Ricardo, disfrazado y observando desde lejos, vio a Mariana en un callejón oscuro, su rostro demacrado, su vientre prominente, buscando calor entre periódicos arrugados. El olor a miseria y desamparo era casi palpable. La imagen hirió a Ricardo más profundamente que cualquier golpe financiero. Él, el hombre que construía rascacielos, había contribuido a esta ruina humana. El niño que vendía caramelos era el hijo que nunca reconoció, y Mariana, la madre a la que había abandonado a su suerte. La culpa, antes un susurro, ahora era un grito ensordecedor, mezclado con el miedo a que su imagen pública fuera destruida. Mientras Ricardo se hundía en la culpa y el miedo, Gabriel, ajeno a la complejidad moral del mundo adulto, tomó sus propias decisiones. El niño,
Con una inocencia que Ricardo había perdido hacía mucho tiempo, empezó a visitar en secreto al niño de la calle. Utilizaba a su chofer particular, un hombre de buen corazón leal a Gabriel, y le llevaba comida, pequeños juguetes y un afecto que el niño de la calle nunca había recibido. La esperanza, en un acto de pura bondad infantil, comenzaba a florecer en el asfalto agrietado. Ricardo descubrió las visitas de Gabriel y sintió una mezcla de orgullo y pavor. Su hijo, el heredero de su imperio, se estaba conectando con el secreto que él intentaba desesperadamente ocultar. El tiempo se acababa, y Ricardo se veía dividido entre mantener intacta su imagen pública o reconocer la sangre de su sangre, un hijo bastardo olvidado en la calle. El poder y el perdón chocaban en su pecho, y la elección se hacía más clara con cada latido de su corazón. La bomba ha estallado. Gabriel ha revelado el secreto del padre millonario, y ahora la verdad amenaza con destruirlo todo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta saga de secretos y redención. Deja tu me gusta si también estás conmocionado con el descubrimiento de Ricardo y la inocencia de Gabriel. Comparte este vídeo para que más gente se sumerja en esta trama de familia, poder y la búsqueda del perdón. Comenta abajo, ¿qué crees que hará Ricardo? ¿Protegerá su imagen o a su familia? ¡Él es mi hermano! Capítulo 4. Los encuentros escondidos y la sombra del juicio. Gabriel, con su inocencia y determinación, no le importaban las barreras sociales o los secretos adultos. Impulsado por una conexión inexplicable, continuó sus visitas escondidas al niño de la calle, cuyo nombre era Lucas. El chofer particular de Ricardo, un hombre discreto y de buen corazón, se convirtió en cómplice silencioso de estos encuentros. Gabriel le llevaba meriendas, juguetes y, lo más importante, afecto, algo que Lucas, en su dura realidad, rara vez experimentaba. Los dos niños jugaban entre los coches parados, sus risas puras resonando en medio del ruido de la ciudad, un marcado contraste con la vida blindada de Gabriel y la frialdad de Ricardo. Lucas, en su sencillez, confiaba en Gabriel, y los encuentros se convirtieron en un refugio para ambos. Mientras la relación secreta entre los niños florecía, la presión sobre Ricardo aumentaba. La prensa, oliendo el extraño comportamiento del millonario y las pistas veladas de un secreto familiar, comenzó a investigar. Todavía no era un escándalo público, pero el zumbido de la curiosidad era palpable. Ricardo sentía las miradas de sus socios, de su equipo, y sabía que su imagen, construida sobre pilares de frialdad y perfección, se estaba desmoronando. Intentó sofocar la situación con mayores donaciones a instituciones benéficas, un intento desesperado de comprar la buena voluntad y desviar la atención. Pero cada cheque que firmaba parecía un recordatorio vacío de su incapacidad para resolver el problema real con dinero. La sombra del juicio también vino de la propia comunidad. Una vecina chismosa, una señora de ojos curiosos y lengua suelta, que había sido testigo de algunos de los encuentros de Gabriel con Lucas, comenzó a difundir rumores sobre la extraña amistad del niño rico con el niño de la calle. Ricardo sentía las miradas de la comunidad sobre él, no solo de curiosidad, sino de un juicio silencioso. Él, el hombre que siempre controló la narrativa, estaba perdiendo el control de su propia historia. La pureza de Gabriel, que lo exponía a una verdad que él intentaba negar, era al mismo tiempo su condena y su guía, forzándolo a confrontar el precio de sus decisiones pasadas y el valor incalculable del lazo de sangre que él había ignorado. Capítulo 5. La señal inesperada y el testimonio del olvidado. La creciente ansiedad de Ricardo por la relación de Gabriel con Lucas y la amenaza de exposición pública lo llevó a una búsqueda desesperada de una solución, de una manera de controlar la narrativa. Pensó en alejar a Gabriel del niño, en
usar su influencia para limpiar la situación. Pero la imagen de los dos niños jugando, la inocencia de Gabriel y la esperanza en los ojos de Lucas lo atormentaban. Se sentía atrapado entre su imagen pública impecable y la verdad que lo arrastraba hacia un camino desconocido. La respuesta vino de una fuente inesperada. Ricardo conducía por una calle lateral cuando vio a un hombre, familiar en su desolación, sentado en la acera con una botella en la mano. Era el mendigo alcohólico que solía ver cerca de su oficina, el mismo al que siempre ignoraba. Ricardo. Pasó de largo, pero algo le hizo detener el coche. Recordó la premisa. Un mendigo alcohólico que fue testigo de todo. Regresó. Su corazón latiendo con una mezcla de repulsión y una curiosidad desesperada. El mendigo, cuyo nombre era Jorge, tenía los ojos turbios por la bebida, pero un destello de inteligencia en su mirada. Ricardo le ofreció dinero, como siempre. Jorge rió, una risa ronca y amarga. «Usted quiere comprar el silencio, ¿verdad? Pero hay cosas que el dinero no compra, doctor». Habló de la mujer, Mariana, la madre de Lucas. La conocía de las calles, sabía de su historia de abandono y desesperación. Y entonces reveló algo que sacudió a Ricardo hasta el alma. Lo vi a usted con ella hace muchos años, cuando usted todavía no era nadie, pero ya era ciego. Ella esperaba un hijo, y usted la dejó allí, bajo la lluvia, sin nada. Jorge describió los detalles, las lágrimas de Mariana, la indiferencia de Ricardo. El mendigo, el olvidado, había sido testigo de su pecado original. Su voz, antes un susurro inaudible, era ahora un martillo golpeando la conciencia de Ricardo. Capítulo 6. La confrontación inevitable y el camino del sacerdote. La revelación de Jorge, el mendigo, sobre el pasado de Ricardo con Mariana y el abandono de su hijo, Lucas, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas y la que más le aterrorizaba. No era solo un secreto, era una confirmación devastadora de su propia inhumanidad. Ricardo sintió un nudo en la garganta, la bilis subiendo. El hombre en que se había convertido era, de hecho, su mayor enemigo, construido sobre mentiras y corazones rotos. El orgullo, que había cultivado durante tanto tiempo, comenzó a resquebrajarse, revelando la podredumbre que había debajo. Sabía que ya no podía esconderse. La verdad, revelada por la inocencia de Gabriel y ahora atestiguada por el olvidado Jorge, estaba llamando a su puerta. La prensa estaba cada vez más cerca, los rumores creciendo. La presión social era inmensa. Ricardo se vio dividido entre mantener su imagen pública intacta, un disfraz que ahora le parecía una tortura, o reconocer la sangre de su sangre, un hijo bastardo al que había abandonado en la calle. El poder que tanto valoraba le parecía inútil ante el peso de su conciencia. Fue entonces cuando un nuevo fantasma real surgió en su vida: el padre Benedicto. No era una visión, sino una visita. El padre Benedicto, conocido en los medios por su defensa de los marginados y por su voz indignada contra las injusticias sociales, había sido alertado por los rumores en la comunidad y por Jorge. Se presentó en el ático de Ricardo sin previo aviso, su presencia llenando el lujoso ambiente con un aura de rectitud y un silencio que Ricardo no podía romper. «¿Conoce usted a Mariana, verdad?», preguntó el padre Benedicto, con la mirada directa y sin rodeos. «¿Y conoce al niño Lucas?». La voz del sacerdote no era de acusación, sino de un desafío moral, una invitación a que Ricardo confrontara sus propios pecados. El escenario estaba preparado para la verdad, y Ricardo sabía que, para su redención, tendría que elegir entre el poder y el perdón. La aparición del padre Benedicto fue el cliffhanger que selló el destino de Ricardo, forzándolo a una confrontación inevitable. La presión sobre Ricardo es insoportable. El mendigo reveló su pasado y el padre Benedicto está en su puerta. Suscríbete al canal para no perderte cómo Ricardo va a afrontar la verdad
y a tomar su decisión final. Deja tu me gusta si también estás ansioso por ver a Ricardo confrontar sus pecados. Comparte este vídeo para que más gente se sumerja en esta historia de poder, secretos y la búsqueda de un perdón imposible. Comenta abajo, ¿qué crees que le dirá el padre Benedicto a Ricardo? ¿Confesará Ricardo todo? Capítulo 7. El ajuste de cuentas y el coraje de Gabriel. La aparición del padre Benedicto en el ático de Ricardo fue un punto de inflexión. La atmósfera en la habitación era tensa, cargada con la verdad no dicha. El sacerdote, con una calma imponente, no esperó a que Ricardo hablara. Comenzó a narrar la historia de Mariana y Lucas, no como rumores, sino como hechos, con detalles sobre la vida de ella en las calles, el rechazo del albergue y la inocencia del niño que Ricardo insistía en ignorar. Con cada palabra, Ricardo sintió cómo su orgullo se desmoronaba, su rostro pálido delataba el tormento interno. El padre Benedicto no vino a condenar, sino a obligar a Ricardo a afrontar la humanidad que había descuidado. Habló de perdón, sí, pero de un perdón que exigía la verdad y la reparación. Ricardo, por primera vez en años, no intentó desviar, manipular o comprar su salida. Escuchó. Y entonces, con voz ronca y ojos llorosos, confesó. No solo lo de Mariana y Lucas, sino también otros pecados de su vida, las decisiones que le habían costado vidas y dignidad en su implacable búsqueda de poder. Habló de la mujer, embarazada a la que expulsó años atrás, del mendigo que ignoró, de las vidas que había pisoteado. El padre Benedicto escuchó en silencio, y con cada palabra de Ricardo, el peso de la culpa pareció disminuir. Le ofreció a Ricardo un camino. No la absolución fácil, sino la oportunidad de una verdadera penitencia a través de la acción y el servicio. Mientras Ricardo y el padre Benedicto conversaban, Gabriel, ajeno a la seriedad de la confesión de su padre, entró en la habitación. Había escapado de sus guardias de seguridad y venía directamente de la calle, con las manos sucias y una gran sonrisa. «¡Papá! ¡Lucas tiene hambre! ¿Puedo llevarle un sándwich? Es mi hermano, ¿te acuerdas?» La inocencia de Gabriel rompió la tensión, exponiendo la herida de Ricardo de una manera que ninguna acusación podría. Ricardo miró a su hijo, luego al padre Benedicto. El puro coraje de Gabriel al reconocer y conectar con el hermano de la calle fue un puñetazo en el estómago de Ricardo, pero también un faro. Ese niño, su hijo, era el espejo de su alma y la guía para su redención. Capítulo 8. El puente roto y el precio de la revelación. La confesión de Ricardo al padre Benedicto y la intervención de Gabriel marcaron un punto de no retorno. Ricardo sabía que ya no podía ocultar la verdad. El padre Benedicto le aconsejó buscar a Mariana, la madre de Lucas, no para ofrecer dinero, sino para pedirle perdón directamente, para ofrecerle un hogar seguro y para reconocer al hijo que había abandonado. Era un acto de humildad que hería el orgullo de Ricardo más que cualquier derrota en los negocios. La hermana Betania, la monja del albergue que rechazó a Mariana, fue confrontada por el padre Benedicto y sintió el peso de su propia falta de compasión. Ricardo, con la ayuda del padre Benedicto, localizó a Mariana. Vivía en una ocupación ilegal, su salud frágil, su mirada vacía. Ricardo se acercó a ella con el corazón en la mano. No había abogados ni guardias de seguridad, solo él. Un hombre de rodillas, confesando su pecado. No le ofreció dinero, sino un hogar seguro, atención médica y la promesa de una vida digna para ella y Lucas. Habló de Gabriel, de la conexión de los niños, del deseo de reconocer a Lucas como su hijo. Mariana escuchó, sus ojos llenos de incredulidad y dolor. La herida del abandono era profunda, y el racismo velado en su actitud de entonces la había marcado profundamente. La noticia de que Ricardo Salazar, el millonario implacable, se estaba humillando y reconociendo a un hijo bastardo de una mujer negra de la calle,
comenzó a filtrarse a la prensa. Una periodista de investigación, que ya estaba investigando el extraño comportamiento de Ricardo, olfateó la historia. El escándalo estalló. Periódicos, televisiones y redes sociales se inundaron con la noticia. Ricardo fue crucificado por los medios, tildado de hipócrita y adúltero. Sus socios y la junta directiva de su constructora entraron en pánico. Sus acciones se desplomaron. La imagen que había construido durante décadas se desmoronó en cuestión de horas. Era el precio de la revelación, un martirio público, pero Ricardo, extrañamente, sentía una ligereza, un alivio. Capítulo 9. El punto más bajo y el abrazo. Inesperado, la publicidad masiva y el escándalo financiero llevaron a Ricardo a su punto más bajo. Estaba en el hospital, debido a un colapso nervioso, no físico. Su carrera estaba en ruinas, su nombre, sinónimo de escándalo. La adulación se había transformado en desprecio y los amigos de antaño en fantasmas. La soledad pesaba más que nunca, pero ahora era una soledad autoimpuesta por la verdad, no por la arrogancia. Veía su imperio desmoronarse, y con él, la vida que había conocido. El dolor de la pérdida era inmenso, pero mezclado con una sensación de liberación. Mientras Ricardo se hundía en su dolor y arrepentimiento, Gabriel, con su inocencia y amor incondicional, se convirtió en su mayor consuelo. El niño, ajeno al drama mediático, visitaba a su padre en el hospital todos los días, trayendo dibujos coloridos e historias de Lucas. No veía al padre como un hombre en bancarrota o un pecador, sino como papá, el hombre que ahora estaba dispuesto a reconocer a su hermano. En uno de sus encuentros, Gabriel llevó a Lucas al hospital. El niño de la calle, todavía con sus viejos zapatos, pero con un brillo de esperanza en los ojos, se sentó al lado de la cama de Ricardo. No había resentimiento, solo la curiosidad inocente de un niño. Ricardo, con las lágrimas rodando por su rostro, extendió la mano hacia Lucas. «Lo siento mucho, hijo mío», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Lo siento mucho por todo». Lucas, sin entender la profundidad de las palabras, solo sonrió y tocó la mano de Ricardo. En ese momento no había millonario, ni niño de la calle, ni escándalo. Solo había un padre conectando con un hijo al que había abandonado. Ese abrazo fue el perdón que Ricardo tanto buscaba, el comienzo de su verdadera redención. Fue el punto más bajo de su vida, donde lo perdió todo, pero también donde ganó lo que el dinero nunca podría comprar: la familia y la paz de su alma. El cliffhanger era la promesa de un nuevo comienzo, incierto, pero lleno de esperanza. Ricardo está en su punto más bajo, pero un abrazo inesperado puede ser el comienzo de su redención. Suscríbete al canal para no perderte cómo Ricardo va a reconstruir su vida y su familia. Deja tu me gusta si también estás emocionado de ver a Ricardo confrontar sus pecados y encontrar el perdón. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta historia de poder, secretos y la búsqueda de un perdón imposible. Comenta abajo. ¿Qué crees que sucederá con la familia de Ricardo a partir de ahora? ¿Encontrará realmente la paz que busca? Él es mi hermano. Capítulo 10. El sacrificio público y el inicio de la reparación. El abrazo de Lucas fue el punto de inflexión para Ricardo. Había perdido su imperio, su reputación, la vida que conocía, pero había ganado la paz de un alma que comenzaba a sanar. La humillación pública, que antes le habría sido insoportable, se transformó en un catalizador para su redención. Internado en el hospital, aprovechó el tiempo para planificar su futuro, no el futuro de los negocios, sino el futuro de su alma. Instruyó a Elena, su abogada, a liquidar gran parte de sus bienes y a transferir la inmensa mayoría de su fortuna a la Fundación Sophia Vance, en honor a su hermana. No era una donación puntual,
sino una reestructuración completa de su vida, dedicándose íntegramente a la filantropía y al servicio social. La prensa, que antes lo crucificaba, ahora lo observaba con una mezcla de escepticismo y fascinación. Ricardo, sin importarle la opinión pública, comenzó a aparecer en programas de televisión y entrevistas, no para defenderse, sino para confesar públicamente sus errores, detallando su vida de avaricia, el abandono de Mariana, la indiferencia hacia el mendigo y el impacto de sus acciones en la vida de su propio hijo, Lucas. No se guardó detalles, ni a sí mismo. Fue un acto de sacrificio público, una penitencia ante el mundo, que conmocionó y dividió a la opinión pública. Muchos todavía lo criticaban, pero otros, conmovidos por su brutal honestidad, comenzaron a ver a un hombre verdaderamente arrepentido. Mientras Ricardo se despojaba de su fortuna y de su imagen, Gabriel, su hijo legítimo, se convirtió en un pilar de apoyo. El niño, con su inocencia y amor incondicional, era la prueba viviente de que la compasión podía florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Pasaba horas en el hospital con Ricardo, dibujando y contando historias de Lucas, quien ahora se había convertido en una figura frecuente en la vida de Gabriel. La relación de los dos hermanos, nacida de la inocencia de Gabriel, era la semilla de una nueva familia para Ricardo, una familia construida no sobre el dinero, sino sobre el amor y el perdón. El padre Benedicto y la hermana Cecilia observaban desde lejos, satisfechos, la metamorfosis del millonario, conscientes de que la verdadera reparación apenas comenzaba. Capítulo 11. La reconstrucción de la vida y la llamada de la comunidad tras recibir el alta del hospital, Ricardo no regresó a su lujosa mansión. Se mudó a una casa modesta en el mismo barrio donde vivían Lucas y Mariana, una decisión que conmocionó a sus antiguos colegas y a los medios de comunicación. Su vida de lujo fue reemplazada por una rutina de sencillez y trabajo arduo en la Fundación Sofía Vance. Se sumergió de lleno en los proyectos sociales, trabajando codo con la comunidad, escuchando sus necesidades y utilizando su mente analítica para crear soluciones reales para la pobreza, la violencia y la exclusión social. Sus días estaban llenos de visitas a albergues, reuniones con líderes comunitarios y, sobre todo, del tiempo dedicado a Lucas y Mariana. La reconciliación con Mariana, la madre de Lucas, fue un proceso lento y doloroso. Ricardo no la presionó, simplemente estuvo presente. Se aseguró de que ella y Lucas tuvieran un hogar seguro, acceso a la atención médica y a todas las oportunidades que el dinero pudiera ofrecer. Pasó horas escuchando las historias de Mariana, el dolor del abandono, la lucha en las calles, el rechazo de la hermana Betania, quien, confrontada por el padre Benedicto y la prensa, fue apartada de sus funciones en el albergue. Ricardo no podía borrar el pasado, pero podía construir un futuro diferente. Lucas, por su parte, florecía. La presencia de su padre biológico y de su hermano Gabriel trajo una luz a sus ojos que antes estaba vacía. Empezó a ir a la escuela, a jugar, a sonreír de una manera que Ricardo nunca había visto. La comunidad, que antes lo veía con desconfianza, comenzó a aceptarlo, a verlo no como el millonario arrepentido, sino como el hombre que estaba ayudando. La transformación de Ricardo era visible en cada gesto, en cada palabra. El mendigo Jorge, ahora más sobrio y alojado por la fundación, se convirtió en un confidente, un recordatorio viviente de su pasado y un testimonio de su redención. Ricardo ya no huía de sí mismo. Abrazaba su historia y la usaba para impulsar el cambio. La prensa, a su vez, siguió documentando su viaje, y la historia de Ricardo Salazar se convirtió en un ejemplo global de redención y del poder del perdón. Capítulo 12. El clímax. El escenario de la verdad revelada y el legado de un nombre él.
punto culminante de la transformación de Ricardo, tuvo lugar durante un gran evento de concienciación organizado por la Fundación Sofía Vance, en una plaza pública del barrio donde vivían Lucas y Mariana. No era un evento de gala, sino una celebración de la comunidad y la esperanza. Miles de personas asistieron, residentes locales, beneficiarios de la fundación, la prensa y figuras importantes como el padre Benedicto y la hermana Cecilia, quien vino de Italia para apoyar a Ricardo. Ricardo estaba a punto de subir al escenario para hablar, pero un murmullo recorrió la multitud. Una mujer, de semblante serio, pero con los ojos que llevaban el dolor de una vida, se acercó al escenario. Era Sofía Vance, la ex esposa de Ricardo y madre de Gabriel. Ella había venido no para confrontarlo, sino para testificar. Ricardo la vio, sus ojos se encontraron, y un silencio respetuoso se apoderó de la plaza. Sofía subió al escenario y tomó el micrófono antes de que Ricardo pudiera comenzar a hablar. Su voz, inicialmente entrecortada, resonó con una fuerza sorprendente. Habló del accidente de Lara, del dolor que la había consumido, de cómo Ricardo se había cerrado y la había abandonado. No lo perdonó, describiendo la frialdad y la arrogancia que él había demostrado. Pero luego, su voz cambió. Habló del niño, Lucas, de la Fundación Sofía Vance, de la transformación que Ricardo había experimentado. Reconoció el esfuerzo, la humildad y la dedicación que él había demostrado. Sofía entonces se volvió hacia Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas. «Has causado un dolor inmenso, Ricardo», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «Pero estás intentando repararlo, y por Mateo, por Gabriel, por Sofía y por Lara, elijo creer en ti». Extendió la mano hacia él. En ese momento, no había excónyuges, solo dos almas unidas por el dolor y la esperanza. Ricardo le tomó la mano. Las lágrimas rodaban por su rostro. Fue entonces cuando, desde el público, un niño pequeño, con la inocencia en su mirada, corrió hacia el escenario. Era Gabriel. Detrás de él venía Lucas, ahora con un brillo en los ojos que él no tenía antes. Los dos niños subieron al escenario y abrazaron a Ricardo, formando un círculo. El público aplaudió, no solo por la confesión, sino por la familia que se reunía allí. No de sangre, sino de una nueva forma de amor y perdón. La verdad había sido revelada, el pecado, confrontado, y el perdón, finalmente, encontrado. El clímax fue emocionante. Ricardo confesó sus pecados y recibió un perdón que cambió todo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta saga de redención y el legado de la Fundación Sofía Vance. Deja tu me gusta si también estás emocionado de ver a Ricardo confrontar sus pecados y encontrar el perdón. Comparte este vídeo para que más gente se sumerja en esta historia de poder, secretos y la búsqueda de un perdón imposible. Comenta abajo. ¿Qué crees que sucederá con la familia de Ricardo a partir de ahora? ¿Encontrará realmente la paz que busca? Capítulo 13. El legado de un hombre y la familia. Reconstruida él. Toque de la mano de Sofía en la suya fue más curativo que cualquier medicamento. No era un perdón completo, sino una tregua, una semilla de esperanza plantada en un suelo antes árido. Ricardo comprendió que la redención no era un destino, sino un viaje continuo, una elección diaria. Su fundación, ahora activa y robusta, comenzó a transformar vidas. Elena y su equipo trabajaron incansablemente para revertir los daños causados por su antigua empresa, canalizando recursos a proyectos de energía limpia, albergues para mujeres y apoyo a comunidades marginadas. Ricardo, antes un CEO temido, era ahora un administrador humilde, presente en cada reunión, no dictando órdenes, sino escuchando con el corazón. La relación con Mariana, la madre de Lucas, evolucionó de una petición de perdón a una asociación, de trabajo y una amistad forjada en el dolor y la superación.
Mariana, ahora una mujer fuerte y empoderada, se convirtió en una figura central en la fundación, utilizando su propia experiencia para ayudar a otras mujeres en situación de vulnerabilidad. Ricardo se aseguró de que ella tuviera un hogar seguro, acceso a la atención médica y a todas las oportunidades que la vida pudiera ofrecer. Lucas, el hermano que reveló la verdad, crecía feliz y saludable, rodeado del amor de una familia que él nunca supo que tenía. Era la prueba viviente de que el amor podía curar las heridas más profundas. La reconciliación con Sofía, la exesposa de Ricardo y madre de Gabriel, fue un proceso delicado pero significativo. El dolor de la pérdida de Lara seguía siendo una cicatriz, pero el esfuerzo de Ricardo por redimirse y el amor compartido por Gabriel y Lucas trajeron una nueva forma de unión. Sofía se convirtió en consejera de la fundación, uniendo su pasión por la filantropía con los recursos de Ricardo para crear un impacto aún mayor. La familia de Ricardo ya no se definía por lazos de sangre y dinero, sino por un complejo tapiz de perdón, aceptación y amor incondicional, demostrando que, incluso después de la mayor de las tragedias, la esperanza puede florecer. Capítulo 14. El precio del cielo y el eco del amor incondicional han pasado años. Ricardo Salazar, ahora un hombre mayor con cabellos blancos y una sonrisa amable, era conocido no por su antigua fortuna, sino por el legado de amor y compasión que había construido. La Fundación Sofía Vance fue un éxito global, transformando vidas e inspirando la justicia social en todo el mundo. A Ricardo se le invitaba frecuentemente a dar conferencias, no sobre negocios, sino sobre el viaje de su alma, el precio de sus pecados y la alegría de encontrar la redención en el servicio al prójimo. Siempre comenzaba sus conferencias con la frase de su hijo, «Papá, él es mi hermano», y terminaba con la prueba de que la verdadera riqueza no estaba en sus miles de millones, sino en las vidas que había tocado y en la paz que había encontrado. Lucas y Gabriel, ahora jóvenes, adultos, eran inseparables. Lucas, con el apoyo de la fundación, se convirtió en un líder comunitario, dedicando su vida a dar voz a los olvidados, tal como él lo había sido un día. Gabriel siguió los pasos de su padre, pero con una nueva conciencia, utilizando la tecnología para el bien social, en lugar de para el lucro. Los dos eran la manifestación viviente de la redención de Ricardo, la prueba de que el amor y la aceptación podían trascender las barreras sociales y los secretos del pasado. La historia termina con Ricardo, ya de edad avanzada, sentado en Minto, el mismo banco del parque donde él y Lara solían jugar. Lucas, ahora adulto, se sienta a su lado. El recuerdo de Lara aún estaba allí, un dolor agridulce, pero ahora templado por la paz que había encontrado en su redención. Había perdido todo en su vida material, pero había ganado algo infinitamente más valioso: su alma. Su último pecado había sido redimido a través del amor y el servicio. Cerró los ojos, escuchando los sonidos del parque, las risas de los niños, el canto de los pájaros, y en su mente volvió a escuchar el grito de un niño negro descalzo y desesperado: «¡No entres en el coche!». Pero ahora, el grito no era una advertencia de muerte, sino un eco eterno de vida, de esperanza y del alma que finalmente había encontrado. Hemos llegado al final de esta emocionante jornada de redención. Si te ha conmovido la historia de Ricardo y su familia, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de vida y superación. Deja tu me gusta si crees que la verdadera riqueza reside en el amor y el perdón, no en el dinero. Comparte este vídeo para que más personas descubran el poder de la transformación y la esperanza. Comenta abajo, ¿qué aprendizaje te llevas de la historia de Ricardo? ¿Crees que todos pueden encontrar la redención?